Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Quiero invitarles en esta charla sobre la expresión Dios sí escucha al pecador. Dejemos que Jesús nos ilustre acerca de este tema, porque muchos han creído que Dios no escucha al pecador por una expresión que dio aquel hombre ciego de nacimiento al que fue sanado. Y se han quedado con ese concepto de ese hombre y debemos avanzar más a la luz de lo que Jesús nos muestra en su propia historia, en su propia predicación. Hoy Jesús nos dirá acerca de este tema. ¿Dios escucha al pecador? Bueno, Lucas 18, de 9 al 14, nos trae una bella historia acerca de un hombre que es considerado un santurrón. El santurrón es aquel que exagera su piedad, la muestra y avergüenza a otros acerca de que él se cree más cerca de Dios que otras personas. Aquí el santurrón es el fariseo y el pecador es el publicano, el cobrador de impuestos, aquel indeseable al que se quiere evitar porque se considera traicionero y se considera desleal a los principios culturales del tiempo de Jesús. Lucas dice esto. Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Dice Jesús, le digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Muy poco hay que añadir a esta historia, solo unirnos a la expresión de Jesús. Sí, Dios escucha el pecado. A aquel pecador que se siente necesitado, anhelante de perdón. Aquel que reconoce su límite, su falta, su transgresión, su inclinación. Aquel que acude a Dios de la manera correcta en humillación. De manera que este pasaje nos dice entre líneas que si este hombre regresó justificado a su casa, haciendo una oración tan corta, de tan pocas palabras, mientras que aquel otro que oraba consigo mismo, alabándose y reconociendo sus méritos delante de Dios, humillando a ese otro, no regresó justificado a casa. ¿Sí? Dios escucha al pecador, atiende la oración de aquellos que anhelan su presencia en medio de sus crisis, en medio de su dolor, de su quebranto, aquellos que son rotos por el pecado. Allí es donde Dios obra realmente la redención. Debemos estar cerca del corazón de Dios, esperando siempre no solamente su gracia y su misericordia, sino poniéndonos aparte o también haciéndonos uno con aquellos que están buscando la presencia de Dios en medio de sus crisis y de sus fracasos. Jamás permitamos que nuestro corazón se anide esa expresión de ese fariseo. No soy como los demás, te doy gracias a Dios. Nunca sabremos la posición a la que la vida nos lleve o Dios mismo nos humille
Si es que estamos crecidos en orgullo piadoso, no sea que Dios tenga que obrar para recordarnos que es su gracia y su misericordia la que nos ha sacado del fango del pecado. Recordemos estas palabras. Aquel regresó a casa justificado con solo una expresión: Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Que Dios bendiga nuestras vidas y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el